¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos a la edición central de Info TNU. Hola Andrea. ¿Qué tal? Buenas noches. Vamos a los principales títulos de la jornada. Intensa actividad del presidente José Mujica en su último día en Chile. Mantuvo reuniones con la colonia de uruguayos, recibió las llaves de la ciudad y participó de un debate presidencial sobre los desafíos del desarrollo económico y social de América Latina, junto a Dilma Rousseff, Michelle Bachelet y Enrique Peña Nieto. Informes de nuestros enviados especiales. La bancada del Frente Amplio resolvió anoche acompañar el proyecto de responsabilidad penal empresarial, tal cual como venía de diputados, aunque aplazó una semana su discusión en el Senado. El Sindicato Médico del Uruguay firmó hoy un protocolo contra la inseguridad que sufren las emergencias móviles en la atención prehospitalaria. Se estrena en minutos en la Tribuna América del Estadio Centenario el documental Maracaná, la película. 2 muertos y más de 15 heridos es el saldo de la explosión en el este de Harlem que provocó el colapso de 2 edificios. Se informa que fue un escape de gas. Se agotaron las entradas del Mundial para ver Uruguay-Inglaterra. Aún quedan boletos para los encuentros con Italia y Costa Rica. En la mirada política, el historiador Gerardo Caetano analiza las distintas propuestas sobre la educación en nuestro país. El presidente de la República, José Mujica, regresa por estas horas al país luego de estar 3 días en Chile participando de los actos de asunción de la presidenta Michelle Bachelet y también de distintas reuniones. Hoy tuvo una intensa agenda, fue galardonado como visitante ilustre de la capital chilena y también mantuvo un encuentro con otros presidentes participando de un debate sobre la realidad económica y social de América Latina. Sí, además el presidente Mujica en diálogo con Info TNU se refirió a la situación de América Latina, en especial de Venezuela. Vamos a ver el primer informe de nuestros enviados, Fabián Cardoso y Laura Maura. El último día de actividades del presidente en Santiago tuvo actividades formales que fueron más allá del encuentro con la comunidad uruguaya realizado por la mañana. Sobre el mediodía recibió emocionado la llave de la ciudad de Santiago en manos de la alcaldesa de la capital. Luego participó de una actividad de la Asociación Latinoamericana de Derechos Humanos que recientemente premió al presidente con un destaque internacional en Montevideo. Desde allí, Mujica fue a la sede de la CEPAL, donde se encontró con la nueva presidenta Michelle Bachelet. Minutos después de participar de esta actividad en la CEPAL, y antes de partir hacia Montevideo, el presidente Mujica evaluó su viaje. Dijo estar preocupado por algunos de los problemas de América Latina e hizo especial referencia a la situación en Venezuela. Hay problemas en esta hora en América Latina que requieren inteligencia y acercamiento. Tenemos un problema en Venezuela, ahora tenemos un problema en El Salvador. Problemas nos están sobrando, ¿verdad? Y tenemos que tener que nuestras instituciones tienen muchísimos defectos, pero mucho peor nos va cuando nos salimos de ellas. Y el presidente de la República, como es su costumbre cada vez que visita un país, mantuvo esta mañana un encuentro con la colonia de uruguayos radicados en Chile. Poco después de las 9:30 de la mañana, Mujica llegaba al Hotel W de Santiago. En el Salón de Honor lo esperaban centenares de uruguayos. Acelerar el tema del voto de los uruguayos en el exterior. La ciudadanía uruguaya no aceptó el voto epistolar, pero creemos que es necesario un voto consular. Eso se lo vamos a plantear al presidente. Más allá de eso, nuestra colonia es muy activa, realizamos actividades de integración de todos los uruguayos que residimos aquí. El presidente realizó un discurso reflexivo, donde no faltaron referencias a su estilo de vida, mensajes de austeridad y referencias al capitalismo global internacional. El presidente destacó que el programa Uruguay Crece Contigo se inspiró en uno chileno. Además hizo referencia al voto epistolar como una deuda del Uruguay con los que viven fuera del país. ¿Y saben por qué hay un mito que está equivocado? Que los votos que están afuera pertenecen al frente y por eso no nos quieren acompañar. Ese es un error. Como en otras partes en el frente, hay una mayoría de gente que está en el exterior que es del frente, sí. Porque hay, pero sumado hay muchísimo blanco y colorado también, porque tuvieron que irse por esto o por lo otro.
Y no podemos lograr ese acuerdo. Esta ha sido la limitante que tenemos históricamente. Para nosotros es una deuda pendiente. Por otra parte, el presidente dijo sentirse orgulloso de pertenecer al Frente Amplio y al sistema político uruguayo. Yo me siento orgulloso de ser de izquierda, de ser uruguayo, de pertenecer al Frente, un sistema de alianza que es paradigma para el mundo. La izquierda siempre ha tenido el defecto de mirarse demasiado el ombligo y no poderse juntar con los otros. Y cada uno tiene su programa finalista y se cree que es el rey del gofio. Y nos hacemos pelota y nos despedazamos. En el Uruguay, luego de mucho fracaso, hemos aprendido el capital que significa andar juntos. Y en declaraciones a La Tercera de Chile, el presidente Mujica señaló que las plantaciones de marihuana para su comercialización se realizarán en predios militares. Hoy el prosecretario de la Presidencia, Diego Canepa, dijo a los enviados de InfoTNU a Chile que una comisión del gobierno viajará a Viena, Austria, para participar en la reunión de informe de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes. El Uruguay lo que está haciendo es interpretando de manera correcta una aplicación de un tratado, pero acá la discusión no es si se viola o no se viola un tratado, que es muy importante. Si hay que discutir sobre el tratado y rediscutir de tratados, hay un movimiento internacional de varios países que están discutiendo el fondo del asunto. Si aquí nos vamos a entreverar en una discusión viendo simplemente el árbol para no ver el bosque, entonces es un error profundo. Algunos funcionarios son funcionarios, esto es una discusión entre estados. Por lo tanto, nosotros vamos a ir a discutir, tenemos una serie de reencuentros bilaterales durante 2 días con las más altas autoridades, ministros de Relaciones Exteriores, ministros de Salud Pública, ministros responsables de la lucha contra las drogas en todos los países, varios países del mundo, donde hay un interés muy grande por el caso uruguayo y con un respaldo de América Latina como fue el que respaldó la OEA. La OEA en sus escenarios, discutiendo este tema, reconoció que el prohibicionismo era una política que había fracasado en la región, que había generado una espiral de violencia en la región, en particular, recordemos lo que sucedió en la década de los 80 en Colombia y en los últimos 10, 15 años en México, y que el camino uruguayo era un camino a explorar. Por supuesto que aquí nadie está diciendo que las drogas son buenas, todas son malas de acuerdo al consumo que se realice. La tercera droga más consumida es la marihuana. Y era la única ilegal no en su consumo, porque en Uruguay de la despenalización del consumo, que ahora hablan las Naciones Unidas, llega 40 años tarde en Uruguay. Hace 40 años que está despenalizado el consumo en Uruguay de todas las drogas. Y miren la paradoja, la despenalización del consumo se hizo en el año 1974, en plena dictadura uruguaya. El decreto ley que estableció la ley de estupefacientes en Uruguay es un decreto ley de la dictadura uruguaya. Y la dictadura uruguaya despenalizó el consumo de todas las drogas. Pero generaba la contradicción de que está despenalizado el consumo, no se podía ni producir ni comprar. Por lo tanto, generaba una situación de que la única forma de que una persona que tuviera una adicción para poder llegar a esa droga era entrando en el mercado ilegal. Seguimos en Chile porque en Santiago está reunida a esta hora la UNASUR, que ha decidido intervenir a favor del diálogo en Venezuela. Los cancilleres de bloque se encontraron para analizar la crisis desatada en el país caribeño hace ya un mes. El canciller venezolano confirmó que la UNASUR analizará el envío de una misión a su país para colaborar en la estructuración de un diálogo entre el gobierno y las fuerzas opositoras. Nuestra Unión de Naciones Suramericanas se reúna para discutir la agresión contra la estabilidad democrática, contra la institucionalidad democrática en nuestro país y para expresar su apoyo al derecho a vivir en paz que tienen los venezolanos y venezolanas. Previo al encuentro, varios cancilleres latinoamericanos se mostraban favorables a esta iniciativa. Una idea que se ha planteado, si es que eso es aceptado por todos y especialmente por Venezuela, nosotros podríamos acompañar en la realización, la creación de una comisión para que favorezca, para que motive el diálogo y motive especialmente la salida pacífica a la que pudieran haber en Venezuela. Por su parte, el secretario de Estado norteamericano, John Kerry, declaró que su país se reserva el derecho de imponer sanciones a Venezuela, aunque se mostró esperanzado en las acciones que en conjunto puedan decidir los países de la región. El jefe de la diplomacia estadounidense afirmó: estamos preparados si es necesario para convocar la Carta Democrática Interamericana en la OEA e implicarnos de varias formas con sanciones o de otra forma. Kerry aseguró que las esperanzas del gobierno de Estados Unidos están puestas en los esfuerzos de los países vecinos a Venezuela para que tengan la capacidad de alentar el diálogo necesario para avanzar
en ese sentido. Manifestó que la OEA y los países de la región deben asumir un papel más activo en la situación de Venezuela. En una reunión que fue a puertas cerradas, los ministros de Relaciones Exteriores acordaron que el respeto a la institucionalidad democrática en Venezuela es el punto de partida para cualquier acción. Volvemos a la información en nuestro país. El próximo 18 de marzo el Senado aprobará el proyecto de responsabilidad penal empresarial con los votos del Frente Amplio. La bancada oficialista en un principio había resuelto introducir cambios, pero finalmente, después de una extensa discusión, se acordó votar como vino de diputados. El Zunca realizó un paro durante esta jornada por la muerte de otro trabajador y se movilizó hasta el Parlamento. En 2 ocasiones, la bancada de senadores del Frente Amplio resolvió por 14 votos a 2 introducir cambios al proyecto original para generar certezas jurídicas y que no dejara posibilidades de ser declarada inconstitucional. Se pretendía introducir el concepto de omisión deliberada para que un empresario pudiera ser procesado ante la muerte de un trabajador por falta de elementos de seguridad. Sin embargo, este martes se resolvió votarla sin modificaciones por 10-6. La iniciativa corría riesgo de naufragar debido a que los diputados oficialistas no aceptaban cambios en el proyecto y los senadores Eduardo Lorier y Constanza Moreira apoyaban esta postura. Habiendo una mayoría en diputados por esta ley de responsabilidad penal o por el proyecto tal como fue votado, luego en el Senado eso influyó muchísimo para que hubieran sectores que cambiaran su posición. Entonces nosotros creemos que es perfectamente constitucional, que los delitos de peligro existen, que es un delito de omisión. El Frente Liber Seregni, a favor de modificar la iniciativa, pidió la postergación de la votación, por lo cual se resolvió votarla el próximo 18 de marzo y no este 12 como estaba previsto. El Frente Liber Seregni pidió una semana de plazo para hacer distintas consultas, pero la decisión ya fue adoptada en la bancada. El presidente en ejercicio, Danilo Astori, dijo que no se deben cometer errores con este proyecto y ratificó su postura de modificar el mismo. El coordinador de la bancada del Frente Amplio, Enrique Rubio, dijo que no hay diferencias con el objetivo de la ley. Nunca la hubo. Siempre se consideró que este país tiene un enorme porcentaje, el número de muertos por año por accidentes de trabajo es altísimo. La oposición política, al igual que las cámaras empresariales, rechazan el proyecto y advierten que es inconstitucional. Mientras tanto, el Zunca se movilizó este miércoles hasta el Parlamento en apoyo al proyecto y anunció que divulgará hasta el último trabajador y vecino qué votó cada senador y qué fundamentó. El precandidato del Partido Nacional, Jorge Larrañaga, salió del cruce de las afirmaciones del expresidente Tabaré Vázquez. Vázquez había dicho que sería mejor para el país que la oposición fuera más competitiva. Tanto estamos compitiendo que vamos a ganar la próxima elección, porque el Frente Amplio se quedó sin utopía, sin proyecto. Han tenido 10 años de auge económico y no han podido arreglar la educación, la salud, la inseguridad, y ahora también terminan afectando la autonomía de los gobiernos departamentales, porque yo pregunto cuál es el criterio por el cual el Poder Ejecutivo asignó el 73% de recursos a 3 intendencias del Frente Amplio, discriminando al resto del país. La autonomía de los gobiernos departamentales es una bandera del Partido Nacional, la hemos defendido siempre, la seguimos defendiendo, así que ese tipo de expresiones me parece que no van en consonancia con lo que es la realidad. La realidad es otra cosa, que se pretenda taparla con expresiones que el Frente compite consigo mismo, no va a ocultar la verdad indiscutible que va a aflorar en todo este proceso electoral. El exministro de Economía, Fernando Lorenzo, participó ayer del primer acto como jefe de campaña del Frente Liber Seregni. El dirigente criticó a la oposición por los cuestionamientos hacia la educación. Cuidado que detrás del cuidado, que tenemos que tenerlo
con el medio ambiente, puede haber aproximaciones tremendamente conservadoras o puede haber aproximaciones progresistas. Detrás de la preocupación medioambiental puede haber mucho conservadurismo o puede haber mucho sentido progresista y mucho sentido amparado en lo que son nuestras formas de concebir. No compremos que cualquier aproximación a los temas de preservación y cuidado del ambiente, que todo eso es progresista. Los conceptos tributarios cambian absolutamente cuando estamos frente a producciones de este tipo. La derecha eso no logra entenderlo, no es capaz de entenderlo. Como no es capaz de reconocer el proceso de cambios que hemos tenido, tampoco es capaz de analizar estos temas desde nuestra misma perspectiva. El exministro Lorenzo se defendió de los ataques de la oposición política por la educación. Porque esto de que pusieron la plata y no tienen resultados, discúlpenme, me parece sinceramente un análisis de una pobreza formidable. ¿Ah? Pobreza, pobreza conceptual, porque cuando nosotros llegamos al gobierno, la señalización más clara que recibía la comunidad educativa, los educadores y los educandos, los docentes y los estudiantes, era que había una desvalorización en términos de prioridades sociales, que eso resiente sobre todas las posibilidades de transformación. No hay nada peor para algo que quiere ser transformado y que aspira a ser transformado que la desvalorización social. Y nos olvidamos que los que estaban excluidos estaban en condiciones mucho peores que los que estaban incluidos en el sistema. Por tanto, mucho cuidadito con esas comparaciones que comparan el presente con el pasado mecánicamente sin darse cuenta que justamente en el presente están incluidos muchos jóvenes que estaban excluidos y que además pertenecen a los contextos socioeconómicos más carenciados de nuestro país. A finales del mes de mayo quedará instrumentado un nuevo sistema de seguridad, así lo anunció el ministro del Interior, Eduardo Bonomi, luego de su reciente viaje a Nueva York. El ministro del Interior, durante su visita a Nueva York, analizó el sistema de seguridad que consiste en un registro computarizado de los delitos cometidos y agrega el hecho de que comisarios y jefatura en conjunto deban hacer un análisis de las cifras. Ellos consideran que ha sido muy importante en la mejora el funcionamiento del COMSTAT como el sistema computarizado, que lo más importante no es computarizar los resultados, sino discutir colectivamente con los responsables. Esto tiene un sistema, esto lo hacen con un sistema, va acompañado también de otro tipo de registros y ellos nos van a ayudar a instalar ese sistema en el Uruguay. También se mantuvieron otros encuentros, entre ellos con el presidente de la Comisión de Ciudadanos contra el Crimen. En este momento está trabajando sobre 3 temas. Elevar la edad de imputabilidad en Nueva York, en Estados Unidos, de 16 a 18 años, exactamente al revés que lo que se plantea acá. Se plantea concretar el desarme ciudadano, porque entienden que el exceso de armas en la calle ayuda al desarrollo del crimen, y se plantean combatir la corrupción policial. Por eso lo vamos a invitar a intercambiar también, probablemente por junio estén viniendo. Además, luego de un encuentro con el fiscal general de Nueva York, se maneja la posibilidad de cambiar el sistema inquisitivo vigente en nuestro país por el acusativo. De esta forma, el cuerpo policial trabajaría directamente con el fiscal y no como el juez, como sucede hoy en día. Y el Ministerio del Interior destacó la labor policial en situaciones de violencia doméstica. Se destacó además el impacto que ha tenido la colocación de las tobilleras en víctimas y victimarios. El ministro Bonomi sostuvo que la violencia doméstica debe ser necesariamente un tema de toda la sociedad. Los problemas de género interviene cuando se produce el delito. La prevención del problema tiene que ser social porque responde a una cultura que o tolera o es permisible con respecto a que el hombre maltrate a la mujer y la maltrate por situaciones que son absolutamente rechazables.
Por este motivo, la División Políticas de Género trabaja en todas las dependencias del Ministerio del Interior, ya sea conformando la cátedra de género dentro de la Escuela de Policía, así como incorporando esta perspectiva dentro del hospital policial y de las cárceles. Generar acciones, por un lado, para las mujeres privadas de libertad, pero también incorporar esta mirada para los hombres que están privados de su libertad. En cuanto a las acciones, se destaca el éxito de la colocación de las tobilleras, no solo para las víctimas, sino también para el victimario. Algunos dicen que eso pudo comprobar que ellos no transgredían las medidas cautelares. Entonces es un tema de garantía también para el ofensor. Y otros porque les ha dado la oportunidad de conocer otras cosas. El hecho de que durante ese periodo fueran atendidos por los equipos técnicos del MIDES y que pudieran generar un proceso de salidas a sus situaciones de violencia, también es un aspecto muy importante que ese periodo, que son pocos, porque son 3 meses, sin embargo, contribuye a mover situaciones que a veces parecen como inamovibles. Hasta ahora se han colocado 112 tobilleras, de las cuales solo 6 fueron quitadas por los agresores. No todas fueron corte de tobillera, en algunas se desprendieron por razones de trabajo. En este sentido, por ejemplo, una persona que trabajaba en un barco, que por su tarea se enganchaba a la tobillera y esa tobillera se desprendía. Es decir, que razones por las cuales intencionales se hayan cortado las tobilleras, tenemos 2 situaciones. En las próximas ciudades donde se implementará esta tecnología será en Canelones y Ciudad del Plata. Nos vamos al Estadio Centenario, aunque en este caso para ver una película, por lo menos quienes están allí van a ver una película. Sí, el fútbol está presente porque se va hoy finalmente a estrenar el documental Maracaná. Carlos Rodríguez, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, José, Andrea. Nos hacíamos la pregunta si estamos en un acontecimiento cinematográfico, deportivo o social. La movida aquí es difícil de definir. Miles de personas en una tribuna del mítico Estadio Centenario, pero esta vez no de frente al césped, sino de frente a una verdadera pantalla gigante que va a estar en algunos minutos nada más proyectando este documental Maracaná, que aprovechamos rápidamente y agradecemos la gentileza de uno de sus realizadores, Andrés Varela. Muchas gracias por el tiempo que nos estás dedicando. Y la primera sensación, ¿cómo lo estás viviendo? ¿Es para vos básicamente un acontecimiento cinematográfico o ya tiene otros ribetes? Primero lo estoy viviendo con muchísima felicidad porque es la concreción de un largo tiempo de trabajo. Después, por otro lado, con mucha curiosidad de saber cómo va a funcionar con esta diversidad de público, con mucha confianza también. Y la dimensión es como un gigante que te envuelve, ¿no? Porque llegué acá y cuando vi todo ese montón de gente, estas 10.000 personas acá, es algo increíble. Entonces creo que sí supera ampliamente lo que es un estreno cinematográfico, ¿no? Nosotros planteábamos el tema de si era una cuestión cinematográfica o deportiva en virtud de que es una avant premiere que tiene 10.600 entradas vendidas. Sí. No recuerdo un film uruguayo que haya debutado en taquilla con esa cantidad de boletos. No, yo tampoco. Por suerte la gente acompañó y aparte entendió la propuesta, ¿no? de lo especial y lo que significa este ritual de venir al estadio y compartirla acá, ¿no? Hay una cuestión hasta casi metafísica entre el espectador que tiene la curiosidad del 50 y que además está viviendo nuevamente un mundial en Brasil. Entonces es algo muy rico para nosotros. Yo sé que hay unos datos que de repente es muy largo dar, pero hay que tener en cuenta que son decenas de horas de imágenes visibilizadas para recuperar 77 minutos que nos van a contar esa versión de Maracaná que nace a partir del libro de Atilio Garrido. Así es, todo inició ahí con las pistas que habían dentro de ese libro, salimos a buscar esos archivos que componen hoy un relato audiovisual único. Hasta ahora teníamos la memoria oral y ahora tenemos estas imágenes que cuentan la historia de estos hombres, cuentan la historia de nuestro país, la historia de Brasil. Entonces, para nosotros es un gran logro desde ese punto de vista y ya te digo, como bien decís vos, llegamos a tener prácticamente 68 fuentes diferentes, de las cuales en la película quedaron unas 27 aproximadamente, lo que fue un trabajo extenuante y de mucho desprendimiento, porque cuando uno tiene toda esa cantidad de imágenes también uno quiere poner todo, quiere hacer una película de 8 horas y fue muy difícil llegar a sintetizar también lo que queríamos contar, pero el relato mandó y hoy tenemos la película que vamos a compartir con todos acá. Muy bien, Televisión Nacional, como tú sabes, llega a todo el país y mucha gente puede estar pensando qué suerte que se tiene en la capital, que estás
a nada del Estadio Centenario y de poder llegar a estar viendo Maracaná esta noche. Ahora, la idea es que este documental, y en este formato específicamente, viaje por todo el país. Sí, por supuesto. Nosotros tenemos el proyecto Efecto Cine que circula por todo el país desde hace más de 6 años. Ya lleva más de 700.000 espectadores con producciones nacionales. Y para nosotros el nuevo desafío, que ya lo hablamos con De Los Santos, por ejemplo, en Maldonado, es desde ya llevarla al campus. Y estamos hablando con otras intendencias para estar en los estadios del interior y que todo el país pueda aprovechar de una ceremonia tan especial como la que estamos viviendo hoy aquí. Te agradezco muchísimo el tiempo. No puedo explicarles lo que es el movimiento aquí, valga el término que se ha utilizado mucho en este febrero, pero es increíble lo que se está viviendo aquí en el Estadio Centenario. Les invitamos, obviamente, a partir del 27 de marzo, que justamente va a llegar a las salas. Nosotros les proponemos volver a estudios y estaremos con las repercusiones de lo que ha sido este estreno en nuestra edición de cierre. Gracias, Carlos, y que bueno puedas disfrutarlo también esta película. Bien, pasamos a otros temas. El ministro Enrique Pintado defendió su gestión al cumplirse 107 años de la creación del Ministerio de Transporte y Obras Públicas. En el marco de los festejos de los 107 años del Ministerio de Trabajo, ingresaron 164 funcionarios en distintas áreas de la administración. Durante la bienvenida, el ministro hizo alusión a quienes critican su gestión. Y créanme que frente a esos que están en esas campañitas tan imbéciles... En esos términos se refirió a la publicación sobre que había contratado un personal trainer. Según explicó, se intenta mejorar la salud laboral del personal. Para hacer clases de gimnasia correctiva, eso quiere decir ayudar a corregir posturas, a plantarse bien, a trabajar mejor, lo que ayuda a tener menos inasistencia, ayuda a mejorar las condiciones de los trabajadores. El profesor de educación física cumplirá también otras funciones. Es controlar el cumplimiento de esto que decíamos, los convenios con las instituciones deportivas que tendrán que por 10 años a enseñar a nadar a niños de la escuela pública. Bueno. Respecto a la reparación de rutas deterioradas por las últimas inundaciones, sostuvo. Nosotros hemos adelantado los programas 370 y 371 y estamos pidiendo, ya estamos adelantando los fondos y el decreto todavía no salió. Digo, ahí voy a tener otra observación del Tribunal de Cuentas para atender la emergencia nacional. Y le hemos pedido a los intendentes que nos digan de la red secundaria y terciaria, que es lo que la ley nos obliga a utilizar como parte de lo que es el impuesto al patrimonio, que ellos nos digan en qué rutas de esas son prioritarios hacer obra. Tienen plazo hasta el 17 de marzo. El ministro dijo estar orgulloso de la gestión y que en Caminería se invirtió $900 millones. El intendente de Río Negro plantea que el puerto de Fraiventos sea la alternativa al de Nueva Palmira, de forma de sortear las dificultades planteadas por las recientes medidas argentinas. La FLUP propone que la diferencia del traslado de cargas desde Colonia a Río Negro sea absorbido por la Administración Nacional de Puertos. La nueva medida argentina de suspender la autorización para que barcazas con granos que bajan por la hidrovía desde Paraguay a Nueva Palmira permanezcan en un amarradero del vecino país obliga a las autoridades uruguayas a estudiar alternativas. Los operadores, dueños de las cargas, se niegan a remontar hasta Fraiventos por los costos que insume la diferencia entre Nueva Palmira y la capital de Río Negro. El intendente Omar Lafluf dice que eso dependerá de ANP de bajar los costos operativos de forma de que la rentabilidad global le sea beneficiosa para salir de este plano de dificultades. Es que se bajen todos los costos que tenga la Administración Nacional de Puertos para que esa diferencia que hay que hacer en navegación no termine castigando, porque esto es un negocio. Si el negocio no cierra, no es beneficio, actos de beneficencia que hay que hacer. Hay que ver centavo por centavo. Si las barcazas paraguayas no pueden atracar en Nueva Palmira, la única opción es Fraiventos, se trata de ajustar todos los costos necesarios por parte de los que son los organismos uruguayos para defender el puerto de Fraiventos, y la ecuación económica cierra, supongo no hay problema. El intendente Lafluf sostuvo que una vez que se drague el río Uruguay, el puerto fraiventino podrá dar salida a la creciente producción agrícola de Paysandú, Río Negro y Soriano. El puerto de Fraiventos, en 90 kilómetros a la redonda, 80, 90 o quizás menos, tiene prácticamente 600.000 toneladas de acopio de grano en silos. Cualquier puerto del mundo
se florea con esa capacidad de silos instaladas. ¿Por qué? Porque no hay que hacer una gran cantidad de almacenaje adentro del puerto. Informó que el estudio ambiental ya fue realizado por CARU y ahora hay que definir cómo se hace el dragado. Uruguay propone a Argentina que la obra hasta Fraiventos sea ejecutada por ANP y al norte hasta Concepción del Uruguay sea llevada a cabo por el vecino país. Esto también necesita de un acuerdo con Argentina. Desde Río Negro, Daniel Rojas, InfoTNU. El sindicato médico acordó un protocolo de seguridad para que emergencias móviles y trabajadores de la salud actúen de la misma forma en situaciones de riesgo, en tanto los médicos que se amparen en este protocolo para no asistir pacientes en cualquier zona del país serán denunciados ante la justicia. Si el móvil que concurre a un domicilio percibe o encuentra una situación de riesgo, actúa la policía primero y no nosotros. ¿Ah? Y eso es así. Y nosotros... ¿Hasta ahora era al revés? No, porque venimos actuando así. Lo que pasa es que ahora acordamos todos actuar así. El Sindicato Médico, la Federación Uruguaya de la Salud, la Cámara de Emergencias Móviles y los Ministerios del Interior, Salud Pública y Trabajo unificaron criterios para contar con condiciones de seguridad a la hora de asistir a pacientes en situaciones que pueden ser riesgosas para el equipo médico. Cuando el móvil que concurre encuentra una situación de riesgo, se comunica y se actúa en coordinación con la policía. ¿A quién se comunica? Se comunica a la cabina o a la coordinación de esa empresa, de la empresa en cuestión. La empresa se comunica con el 911 y se trabaja en coordinación con la policía. ¿Y si es simplemente un prejuicio de parte del médico, del equipo médico, y al final no se lo asiste a la persona? Tenemos un margen de error, como todo, pero la idea es que no se deja a la persona sin asistencia porque sí o por una impresión. Es más, el protocolo prevé específicamente penalizar a los colegas o a los equipos que, escudándose en el protocolo o en una percepción infundada de situación de violencia, no asistan. Porque lo que no queremos es que esto se transforme en un argumento para no asistir. El destino del Hospital de Clínicas está en discusión en la 9ª convención del Sindicato Médico. Creemos que el hospital tiene que tener una inserción propia y recursos propios como tiene cualquier hospital, con una población de referencia y con capitación en función de esa población de referencia, con recursos genuinos que provengan además de la medicina altamente especializada que provee. Los actuales dirigentes del sindicato médico sostienen que si hay que producir una implosión del Hospital de Clínicas, debe hacerse, porque poner a nuevo ese centro costaría unos 40 millones de dólares. Con menos dinero, indicó el secretario general del sindicato médico, Gustavo Greco, puede construirse otro hospital de unas 300 camas. Desde el punto de vista de la arquitectura de hospitales, no es recomendable un hospital de 20 pisos. Entonces ahí hay que estudiar muy bien cuál es la mejor opción en ese sentido. Si tiene que continuar esa estructura o si hay que montar una nueva. ¿Y el sindicato médico actualmente qué piensa? El sindicato médico, como todos los temas, lanzó el debate. Lo que sí es fundamental es que la agonía del Hospital de Clínicas debe terminar, porque la sociedad necesita que esto termine. La 9ª convención médica, que presentará en junio sus conclusiones y recomendaciones a salud pública, discute desde ya temas como la mejora del modelo de la práctica médica, formación de recursos humanos, mejora de las condiciones de trabajo y la incorporación de medicina altamente especializada y medicamentos de alto costo. La baja de la tasa de mortalidad infantil y la reducción de enfermedades relacionadas con el consumo del tabaco fueron destacados como lo más positivo del resultado de las políticas de salud en el perfil del sistema de salud de nuestro país, presentado hoy, al igual que hicieron los demás países del Mercosur. En tanto, la falta de recursos humanos y su mala distribución es la principal falencia del sistema, según este estudio. Al hacer una descripción del panorama de atención a la salud, se destacan las diferencias en la infraestructura entre instituciones públicas y privadas.
y en especial la tecnología que se concentra en el sector privado de Montevideo. En el documento, las autoridades enfatizaron en el impacto de la creación del Sistema Nacional Integrado de Salud, que permite equidad y solidaridad porque se aporta según los ingresos. Además, se subraya que se triplicó el presupuesto de ACE en el periodo 2005-2010. Este trabajo que es tan riguroso desde el punto de vista científico, con un trabajo de investigación, ¿verdad?, sobre nuestro propio sistema, tomando fuentes de información secundarias, ¿verdad?, elaboradas por los distintos ámbitos, en realidad lo que está implicando justamente es algo que debiera ser conocido. Lo más importante del escrito refiere a los logros y los desafíos. En los logros sanitarios sobresale la disminución de la tasa de mortalidad infantil, la reducción de las enfermedades relacionadas con el consumo de tabaco, la atención oftalmológica en el sector público y las políticas de salud sexual y reproductiva. La disminución de la tasa de mortalidad infantil, la disminución de la tasa de mortalidad materna, las enfermedades crónicas no transmisibles, digámoslo así, o enfermedades socialmente transmisibles, el impacto que ha tenido la política del tabaco en la reducción de estas enfermedades socialmente transmisibles. En cuanto a los desafíos, la ministra destacó la falta de algunos recursos humanos y la mala distribución de profesionales. El tema de que la falta de recursos humanos es un poco relativa. Porque primero, ¿cuáles son los recursos humanos que faltan? No es en todas las profesiones que faltan. Si uno mira el número de médicos que tenemos en el país, no es malo el número de médicos, pero si no los tenemos bien distribuidos. Entonces, ese es uno de los aspectos que ya lo hemos hablado, pero que acá están muy bien contenidos y que necesariamente tenemos que abordar todos juntos. A nivel de enfermería, sí, falta personal, sobre todo lo que está invertida la relación, ¿no?, entre médicos y personal de enfermería. Bueno, quizás sea la hora de trabajar juntos en el Observatorio de Recursos Humanos, con la academia, con los prestadores, de tratar justamente de fomentar más las carreras que tienen que ver con enfermería en relación a la de medicina. Lo que tenemos que tender a hacer es justamente racionalizar el recurso de médico especialista, haciendo que trabaje para el sistema en su conjunto y por lo tanto para la cobertura pública y privada, y sí mejorar el primer nivel de atención con personal más resolutivo, con capacidad de resolver más y por lo tanto una derivación oportuna. El promedio de nacimientos en Uruguay es de 5 hijos por cada 2 mujeres, lo cual supera el umbral de reemplazo poblacional según el Atlas Sociodemográfico presentado en el día de hoy en la Torre Ejecutiva. El promedio de nacimientos en Uruguay es de 5 hijos por cada 2 mujeres, lo cual supera el umbral de reemplazo poblacional, según el Atlas Sociodemográfico presentado este miércoles en la Torre Ejecutiva. El objetivo del estudio es generar y difundir conocimiento acerca de la situación demográfica y poblacional que prioriza el análisis territorial de las desigualdades generacional por género, por condición étnico-racial, por lugar de residencia y de las limitaciones de las personas, entre otros. Y sí me parece que en toda planificación de medio plazo, en todo esbozo de estrategia deberían estar prontas, listas e incorporadas las variables demográficas. Es lo que intentamos hacer en OPP, lanzando desde el 2010 la Comisión Sectorial de Población, preocupada especialmente por los desafíos demográficos y preocupados porque después de 50 años la demografía vuelva a la agenda de políticas públicas. Agrupando los distintos niveles educativos y de bienestar, la descendencia final de las mujeres puede situarse en promedio por debajo del reemplazo o con un hijo por encima de tal umbral. Por otra parte, la fecundidad en las adolescentes ha disminuido en el periodo de estudio, pero continúa siendo elevada en comparación a valores alcanzados a mitad del siglo XX y en comparación regional. Se observa una resistencia a la baja a partir de la alta fecundidad de los estratos más desventajados, las jóvenes con menos años de educación y las que viven en hogares con más carencias son madres en edades más tempranas. Si la fecundidad desciende, si la esperanza de vida aumenta, si la población envejece, los niños van a ser cada vez menos, no solo en términos relativos, sino en términos absolutos. Ese desafío demográfico fue el que inspiró a Uruguay Crece Contigo, porque no se puede perder ni un solo niño. Cada niño es un tesoro. Las mujeres menos educadas de 45 a 49 años llegan a tener más de 3 hijos y las más educadas de la misma edad
Por el contrario, no alcanzan el nivel de reemplazo poblacional. El índice de excedente bruto de la industria exportadora creció 5,5%, debí decir, en 2013, en comparación con el año anterior. El índice representa cuánto supera el valor exportado a los costos asociados a esa exportación. El dato económico lo aporta el Instituto Uruguay 21. Vemos ahora la cotización de las monedas. Dólar compra 22.35, venta 22.85. Dólar interbancario billete 22.656. Peso argentino, compra 1.65, venta 2.65. Real 8.70, 10.20. Euro billete 30.85, 31.90. Unidad indexada 2.8001. Sumate al cuidado del medio ambiente. Entrá en antel.com.uy y registrate para recibir tu factura en formato electrónico y participar por importantes premios. Antel, avanzamos juntos. Una explosión en Nueva York provocó el derrumbe de 2 edificios y dejó 2 muertos y 18 heridos. Un residente de un edificio cercano reportó haber detectado olor a gas poco antes del estallido. Los vecinos escucharon una fuerte explosión cerca de la esquina de la avenida Park con la calle 116, en el barrio de Harlem, alrededor de las 9 de la mañana. Un edificio de 5 pisos quedó reducido a escombros e imágenes del lugar muestran que otro inmueble había sido también dañado. Decenas de bomberos trabajan en el lugar del que salían densas columnas de humo. Las aceras en varias cuadras a la redonda quedaron cubiertas de vidrios de ventanas y escaparates rotos por la onda expansiva. Volvemos a hablar de Venezuela cuando se cumple hoy un mes de las manifestaciones en ese país que causaron 24 muertos y cientos de heridos en medio de nuevos choques esta tarde entre la Guardia Nacional Bolivariana y estudiantes de la Universidad Central de Venezuela en Caracas. Por otra parte, en cadena de televisión, el presidente Nicolás Maduro propuso la creación de una conferencia por la paz con estudiantes universitarios y con jóvenes de las barriadas populares para instalar mesas de trabajo. Ayer la muerte a tiros de 2 estudiantes universitarios llevó a otro cruce de acusaciones entre el oficialismo y la oposición sobre el origen de la violencia. El gobierno adjudicó las muertes a grupos de oposición y pidió justicia para los caídos. El presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, dijo que la intención es generar una intervención extranjera en Venezuela. Hoy, el líder opositor Enrique Capriles dijo que el gobierno un día llama al diálogo y el otro día a la confrontación. Buenas noches para todos. Se dio una situación mediática de declaraciones y comunicados bastante particular que está bueno mencionarla antes de comenzar a desarrollar la información. Peluso habló para una radio, habló de la inseguridad del país, habló de copamientos en la casa, de que al cuerpo técnico le habían copado, robo de autos, robo a mano armada, y las autoridades de la policía decidieron enviar un comunicado donde habla de que no se registran eventos que incluyan como víctima al referido entrenador ni a sus colaboradores. Esa situación se vivió en los medios con las declaraciones del técnico de Nacional y después el comunicado de la policía. A ver las entradas, las pocas que quedan para el Mundial. Vamos a empezar con las noticias deportivas. Quedan muy poquitas, ¿eh? Para Uruguay e Inglaterra no, ya lo escuchaban en los títulos. En realidad se pusieron 345.000 en esta última etapa de venta donde se iban a sortear, después no. Es bastante curioso el tema de las entradas. Lo que sí les puedo contar es que de esas 345, 160 quedaron para los brasileros. 16.000 para los hinchas de Estados Unidos, 4.500 para Colombia, 3.800 para Argentina y quedan algunas para Costa Rica, Italia, los rivales de Uruguay. Acá estamos con Barcelona, que tenía 2 goles de ventaja frente a Manchester City y sigue la UEFA, Messi, Dani Alves, 2-1 fue hoy la victoria por la Copa UEFA. También jugó el Paris Saint-Germain con Edinson Cavani, que lo ven como titular. Una buena noticia para los hinchas de Uruguay, porque Cavani vuelve a jugar y lo hace en su equipo como titular. Marquinhos, el brasilero, y Lavezzi, el argentino, los goles para la victoria. Tenían 4 de ventaja frente al Leverkusen y también siguen entonces en la Copa UEFA. Se suman al Múnich y al Atlético de Madrid, que había eliminado nada más y nada menos que al Milan.
Vamos a comenzar a hablar de la Copa Libertadores. La verdad que fue un buen día para los equipos uruguayos. Más allá de los resultados, una buena imagen a nivel futbolística. Lo que hizo Nacional fue muy bueno, pero vamos a hablar un poco de los principales momentos ahí en Medellín, en Colombia, en el empate 2-2 con Atlético Nacional, en donde se iba expulsado Alejandro Bernal después de esa dura entrada. Posesión de pelota, movilidad. No sigan solamente a la pelota, sino a todos los que giran en torno a ella y se mueven. Nacional jugó muy bueno. A mí me parece que fue un muy buen partido Nacional, más allá del empate en la hora. Dejó una muy buena imagen y al hincha ilusionado para lo que se viene, para los dos partidos de local. Está último en el grupo, sí, Gremio 6, Atlético Nacional 4. Newell's tiene 3 puntos y Nacional cierra con 1. Pero juega 2 partidos de local. El 18 frente a Atlético Nacional y después juega frente a Newell's el 26 también de local. Y el 10 de abril de visita con Gremio. Ahí estamos viendo el gol del Morro García también. No hay mucha gente que dice, no, el Morro físicamente está para jugar. Ayer se movió muy bien. Tenía un jugador de más Nacional. La verdad que el plantel anduvo muy bien. Los jugadores nuevos, los juveniles anduvieron muy bien en cuanto al juego, a la movilidad, a la dinámica. Después, capaz un poquito por arriba, le faltó a Nacional con pelota quieta. Hizo mucha falta cerca del arco. Cuando no tenía Atlético Nacional para poder llegar al arco tricolor por abajo, de repente no tendrán que haber hecho tantas faltas cerca de su propia meta. Pero bueno, después termina con ese gol y con ese rebote pasada la hora, empatando el partido el equipo de Colombia. También jugó Defensor. Ayer hablamos, vimos algunos de los goles del equipo violeta. Vamos a contarles un poco lo que pasó en el Francini. Salimos a la cancha de vuelta para destacar en esta ocasión a G2 como el gran protagonista, Felipe el brasilero, jugando por ese lado, por izquierda. Cuando él trepa, genera algún tipo de problemática en defensa con las pelotas cruzadas, pero Cruzeiro no lo supo aprovechar. De tiro libre, Defensor se puso en ventaja. En el primer tiempo, Cruzeiro tuvo un poco la pelota, la manejó, pero gana, ¿quién? El que hace los goles. Más viejo que, ¿sabes qué? Como Uruguay en el Maracaná, hoy que estuvimos en el Maracaná, ganó porque hizo los goles. De Arrascaeta tiene estas cosas, ¿no? Aparece el pibe chiquitito, te parás al lado y si no puedes jugar, es tan chiquito así como Messi. 2 gorros, 2 sombreritos y después la definición de G2 de 3 dedos para entonces darle la victoria a Defensor, que está primero con la U de Chile en su grupo. Ahí estaba G2 que habló mano a mano con Dieguito Tavares, ahí en la cancha, mirá. Sí, gracias a Dios, muy contento. La verdad que hacer 2 goles contra el actual campeón brasileño no es fácil, pero bueno, hay que seguir que ese recién empieza. Bueno, andás derecho, ¿no? ¿Estás disfrutando de tu momento en el fútbol? Sí, gracias a Dios tengo la suerte de convertir los goles de pelota quieta, pero bueno, ahora hay que seguir. Y mañana juega Peñarol a las 7 de la tarde en Argentina frente a Arsenal. Peñarol quiere su 6ª Copa de América y para eso deberá vencer un difícil obstáculo. Necesita traerse algo de Buenos Aires y si son 3 puntos, mejor, ya que aún no pudo ganar en esta Libertadores. En su haber tiene un empate frente a Deportivo Anzoátegui y una derrota ante Santos Laguna. El técnico Fossati tiene claro lo que irá a enfrentar en Sarandí. Arsenal es un equipo que presiona bastante, no tanto arriba, pero sí cuando llegas a media cancha, ahí se cierran muy bien, son muy agresivos sobre la pelota, entonces por ahí la posesión del balón, que sería muy bueno tenerlo, se va a dificultar. El equipo de Gustavo Alfaro internacionalmente solo cuenta con 2 títulos, una Copa Sudamericana en el 2007 y al año siguiente una Suruga Bank, por lo que buscará su primer trofeo en el máximo torneo del continente. Pero hay cartas bajo la manga. Tras una larga espera, el técnico podrá contar por primera vez con Jonathan Sandoval y Fabián Stoyanov. Obviamente son 2 vueltas importantes que pueden ser muy útiles, pero es difícil que los tengamos en cuenta para comenzar el partido. Juan Castillo, ya firme y seguro en el arco de Peñarol, no se fía de las pelotas quietas y del juego aéreo del equipo argentino. Sin duda que las precauciones van a estar dadas por el tema de las jugadas de pelota quieta, que son muy fuertes, lo trabajan muy bien y bueno, tratar de no generar faltas innecesarias alrededor del área. Peñarol irá por su primer triunfo en esta Copa Libertadores, por seguir encontrando el juego colectivo necesario para conseguir resultados y regularidad, algo que para el capitán Pacheco aún está faltando. No, el resultado indudablemente que siempre motiva y mucho. Esa es la realidad. Lo que no hemos logrado nosotros de un tiempo a esta parte es lograr una regularidad, tanto en juego como en resultados, sobre todo en resultados.
Pablo Bengoechea asumió como técnico de la selección de Perú. Cuando llegó con sus colaboradores a Lima, al aeropuerto, algunos hinchas gritaron, no lo insultaron, gritaron en contra de la decisión de la Federación Peruana porque Pablo está debutando como técnico principal y está debutando en una selección nada más y nada menos. Esto dijo en conferencia en la presentación con respecto al tema porque todos los medios de Perú le preguntaron por eso. No me siento para nada mal. Si me gritan que vamos a ir al Mundial, eso quizás no es cierto. Si me gritan que no vamos a ir al Mundial, eso quizás no es cierto. En fútbol hay que jugar, hay que cumplir los procesos. ¿Se sintió incómodo? Para nada, no me siento incómodo para nada. No me siento, no cambio mi forma de ser cuando me gritan que soy bueno y no cambio mi forma de ser cuando me gritan que soy malo. Sí me preocupa muchísimo lo que digan los futbolistas de mí. Si yo llevara 30 años entrenando, tenía que llegar hoy e intentar cumplir los objetivos de la Federación Peruana. Eso no cambia nunca. Si serán cotizados los técnicos uruguayos en el exterior. Alonso, Diego Alonso, es el nuevo técnico de Olimpia. Sabemos la responsabilidad que implica estar en este club. Trataremos nosotros, desde la humildad, poder ayudar a que el equipo esté en las posiciones de privilegio. Y terminamos con algunos datos de básquet. Ayer se jugó un partido, Malvin le ganó a Boys, ya están jugando Hebraica y Aguada y después hay otro partido en el Palacio. 85-80 terminó entonces el partido de ayer con la victoria para Malvin. Les cuento además que García Morales se va cuando termina la temporada a Puerto Rico a jugar. Ya está confirmada la decisión del gran jugador de Aguada, que está jugando con Hebraica. Aguada, el primer partido, Defensor Sporting Biguá, 21-15 con ventaja para Defensor Sporting. Muy buenas noches y ya le damos la bienvenida al historiador Gerardo Caetano para hablar de un tema que ya es tema de campaña, como es la educación. Se ha iniciado el ciclo educativo en primaria y en secundaria, pero como tú bien dices, es un año electoral y el tema de educación es un tema que va a estar en la campaña, ya está en la campaña. En el año 2009 hubo un cambio en el registro de las principales preocupaciones de los uruguayos. A partir de entonces, hasta ahora, el principal tema de preocupación de los uruguayos es la inseguridad. Y esto se ha mantenido, cambió en mayo del 2009, todas las empresas de opinión pública lo siguen señalando como el principal tema de preocupación. En ese momento también cambió el segundo tema de preocupación, que era la educación. Y entre el 2009 y el 2014, en este último lustro, ha bajado, pero siempre ha estado entre el segundo y el tercero. O sea que la educación también es un tema central en la preocupación de los uruguayos y es un tema que seguramente va a ser un tema considerado por las campañas de unos y de otros. Pero hemos visto que las campañas en las internas comenzaron a desarrollarse con estrategias diferentes. Algo que sorprendió es que, por ejemplo, el expresidente Vázquez empezó su campaña de cara a las internas, pero obviamente ya viendo el escenario de octubre, defendiendo los logros del gobierno en materia educativa y planteando, bueno, la necesidad de transformaciones y el incremento, la promesa del incremento del gasto público en educación a un 6% del producto. Eso ha exacerbado la controversia entre oposición y gobierno respecto a este tema. Y se ha instalado la pregunta si el tema educativo va a ser o no va a ser un tema central en la decisión de los uruguayos. Yo creo que sí que va a ser un tema central, pero que quien crea que puede cosechar planteando un blanco o negro respecto al tema educativo, se equivoca. Es evidente, y todos lo dicen, habrá que ver si después se puede concretar un acuerdo político ya para el próximo gobierno, dado que en este gobierno ese acuerdo fracasó, se intentó, pero fracasó, de cualquier manera hubo una multipartidaria, pero ya el tema de un acuerdo político de cara al próximo periodo también está planteado. Sí, está planteado, ya ha habido una propuesta del senador Bordaberry, esa propuesta fue aceptada por Tabaré Vázquez. Ha habido un paquete de propuestas frente a las que hay algunas que han sido vistas, también del sector de Bordaberry, han sido vistas favorablemente, otras no. Pero todos saben
que este año va a ser un año de controversia sobre el tema educativo. Yo hablando con más de un periodista, los periodistas coinciden en que cuando vienen los líderes de la oposición, lo primero que les dicen es pregúntame de educación. O sea, los políticos de la oposición quieren debatir educación. ¿Por qué? Porque advierten que el tema educación, más allá de que hay fortalezas, y que esas fortalezas, por ejemplo, son las que destacan, los logros de estos últimos años son los que destaca Tabaré Vázquez. Sin embargo, hay una sensación instalada en la ciudadanía de que el tema de la educación es el tema, bueno, es la reforma más postergada, es la reforma más bloqueada y es la madre de todas las reformas. Se podrá hacer el énfasis en los logros y en las fortalezas, pero es la clave de las reformas. Y a pesar del fracaso que hubo con el acuerdo multipartidario en esta administración, pocos pueden sostener de que va a haber reforma educativa con controversia político-partidaria. Es tan cierto eso como que es muy difícil llevar adelante una reforma educativa contra los docentes, lo cual no quiere decir quedar prisionero, rehén de las fuerzas de los sindicatos, que en muchos sentidos, sobre todo los sindicatos de secundaria, han sido bloqueos para muchas medidas, no solamente de estos últimos 2 gobiernos de la izquierda, sino de gobiernos anteriores. El tema es si en un año electoral en donde seguramente va a ser un tema de controversia entre los partidos de la oposición y el partido de gobierno, se pueden generar mínimas condiciones como para que, terminado el ciclo electoral, lo que parece lo más razonable, que haya un blindaje político, tal vez no unánime, pero sí sustantivo, que haya un acuerdo multipartidario abierto también al respaldo de los docentes, pueda darse como base de las reformas que vienen. Respecto al debate que se está dando, por un lado Tabaré Vázquez habló de un 6% del Producto Bruto Interno para inversión en educación, lo que quiere decir 1,5 puntos más de lo que hay actualmente. Por otro lado, Jorge Larrañaga, que ha hablado de 500 escuelas de tiempo completo. Tabaré Vázquez cuestiona esta afirmación de Larrañaga y Larrañaga cuestiona ese 6% y de dónde saldría la plata que plantea Tabaré Vázquez. Bueno, tiempo electoral, tiempo de promesas. Pero las promesas que son legítimas en el debate político tienen que volverse compromisos. ¿Y quién puede volverlas efectivamente compromisos? La exigencia de los ciudadanos. Por ejemplo, yo creo que un juicio, y a eso tienen que contribuir los medios de comunicación, un juicio con filtros conceptuales rigurosos respecto al estado de la situación no puede sino establecer que la educación en Uruguay tiene problemas muy serios. También un juicio razonable, riguroso, debiera establecer que no todo ha sido descalabro, que también en estos últimos años han habido logros y que para transformar la educación hay que partir de esos logros, porque en esos logros se definen orientaciones en las que están de acuerdo básicamente todos los partidos. Bueno, obviamente acá juegan las estrategias. Yo creo que el doctor Vázquez claramente quiso sacar al inicio de la campaña de las internas los 2 temas más difíciles para el partido de gobierno: educación y seguridad. Y es bastante lógico que la oposición, aun cuando todavía está de alguna manera jugando sus respectivas internas a nivel de sus partidos, bueno, le ha contestado. El tema es si las promesas del año electoral se pueden volver compromisos. Pero yo quiero invitar a esto. Si tú haces un ejercicio, verás que promesas son básicamente sobre los mismos temas. Nadie está en contra, por ejemplo, de las escuelas o de liceos de tiempo completo. Nadie, por ejemplo, recuerdo que el senador y precandidato Colorado ha insistido mucho con el tema de la cantidad de días de clase. Bueno, es un tema que también ha planteado ahora en su discurso Tabaré Vázquez, ¿no? Es decir, hay como similitud también en las cosas que se plantean. Yo creo que el libreto, y en buena parte un libreto común, con diferencias legítimas, hay. Yo estoy en contra de aquellos que sostienen que no hay libreto para la transformación educativa. Hay libreto, que en un 80-90% en la controversia de los partidos es básicamente un libreto común. ¿Esto qué quiere decir? Se podrá discutir la posibilidad de lograr 500 o 300, pero el rumbo es el mismo. En ese tema como en otros muchos. El diagnóstico es básicamente el mismo.
Claro, hay un debate instalado sobre la capacidad de gestión. Bueno, lo hemos visto. Este inicio de las clases, si uno lo compara con el inicio de un año atrás, es un inicio muy diferente. Aquí los sindicatos volvieron a amagar con paros por la situación inadecuada de muchos institutos de enseñanza, en particular en el liceo. Y allí hubo una respuesta muy firme, particularmente de la nueva presidenta del Consejo de Secundaria, que luego de haber recorrido prácticamente todo el país, recorrió 300 institutos, venía con la información fidedigna de cada instituto. Gerardo, es evidente que de cualquier manera van a empezar a aparecer temas y también vinculados con la educación. Por ejemplo, Pablo da Silveira, asesor de Luis Lacalle Pou en materia educativa, ha hablado de aspectos que hoy tiene el sistema educativo de Chile, como es el llamado voucher. Bien, exactamente. Hay diferencias. Hay como planteos novedosos también. Hay diferencias ideológicas. Por ejemplo, bueno, la propuesta de Pablo da Silveira, que no es de ahora, hace mucho tiempo, su libro La Segunda Reforma Educativa, es un libro que ya tiene 15, 20 años y es un libro que instala esta idea de la igualdad, otorgando a cada familia un voucher para que elija en un régimen de competencia el liceo que más prefiere. Sin embargo, hay novedades. Por ejemplo, uno de los referentes del grupo Nueva Agenda Progresista, uno de los referentes que es más escuchado en materia educativa por Tabaré Vázquez como Fernando Filgueira, ha incorporado parcialmente el principio a los efectos de un mejor aprovechamiento de la capacidad instalada tanto en el sector público como privado a nivel de los bachilleratos. Esto es una novedad, incluso muy controversial, pero es una novedad instalada dentro de la izquierda. ¿Esto qué quiere decir? Que sigue habiendo diferencias. Claro. Sobre todo, sigue habiendo diferencias cuando se discute sobre aspectos más puramente ideológicos. Pero se ha avanzado en ciertos acuerdos que hace mucho tiempo, bueno, eran imposibles. Por ejemplo, ya nadie discute que ese puente roto entre primaria y secundaria hay que resolverlo de alguna manera. Ya nadie discute que hay que pensar en una educación básica que vaya más allá de la primaria. Ya nadie discute que no se puede, de alguna manera, negociar entre mayor inclusión y menor calidad, porque eso es una estafa en una sociedad. Y creo que hay coincidencia también en que lo que se haga tiene que estar encabezado por gente que lo lidere. Exactamente. Como lo que estás mencionando de la nueva directora de secundaria. Entró al cargo, salió a recorrer todo el país. Y ya se planta como una mujer que está liderando este proceso. Que no es de reforma, pero sí del proceso. Y ha dicho cosas importantes. Ha dicho, yo soy docente, he sido toda mi vida docente, no ha ocultado su compromiso político como Frente Amplista Independiente, pero ha dicho, bueno, yo tengo que desarrollar una lógica desde el gobierno de la enseñanza que no puede ser la lógica de los sindicatos. Y esto es un tema crucial. El gobierno de la educación es un tema ciudadano, en el que, por cierto, deben ser consultados y deben tener participación los docentes, pero no puede ser conducido por los docentes. Aquí ha habido siempre una discusión muy compleja entre la autonomía y el gobierno de la enseñanza. Es un tema clave, yo creo que es un tema importante, pero ojalá que el tema de la campaña electoral no sea un tema, no sea un escenario en donde un tema tan relevante para el país sea tramitado en blanco y negro, porque no es un tema que en clave rigurosa pueda ser analizado y sobre todo transformado en blanco o negro. Gracias, Gerardo. La seguimos. Nosotros los invitamos con más InfoTNU. Vemos ahora el pronóstico del tiempo de Nubel Cisneros. El jueves se espera una mañana fresca a templada, habrá nieblas y neblinas aisladas. En la tarde continúa el tiempo estable, con ambiente cálido a caluroso y buena presencia de sol, mientras que la noche se presentará con temperaturas agradables, cielo escasamente nublado y vientos suaves del sector norte. El viernes será una jornada húmeda e inestable, con progresivo aumento de nubosidad y de humedad, desmejorando por el suroeste litoral con tormentas y lluvias aisladas, mejorando en la tarde por el suroeste con disminución de nubosidad y humedad.
En capital y zona metropolitana estará fresco en la mañana, evolucionando de templado a cálido en la tarde, con cielo ligeramente nublado. En los próximos días continuará fresco en la madrugada, cálida seguirá la tarde con progresivo aumento de nubosidad, desmejorando el viernes con lluvias y lloviznas aisladas. Nos vamos, Andrea. Nos vamos, ya llega la esposa ejemplar. Exactamente, reencuentro con las noticias a la medianoche, como siempre, que pasen bien. Hasta mañana.